Muchas gracias. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis. Estamos considerando por estos días el capítulo 20 y hoy llegamos al versículo 6. Así que por favor busque su Biblia y ábrala allí en Génesis capítulo 20, un capítulo un tanto oscuro en la historia de la vida de Abraham. Vemos que Dios en muchas oportunidades previene que pequemos contra él. Dios le dijo a Abimelec: yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto. Sé que eres inocente, no sabías que Sara era la mujer de Abraham. Resulta que Abraham fue a Abimelec y estando en aquel lugar donde Abimelec era rey, como había hecho en otra oportunidad, dijo que Sara era su hermana. Puso en riesgo su esposa y aquel hombre estuvo a punto de tomarla por mujer, pero Dios lo detuvo. Y Dios le dice: sé que eres inocente, sé que no sabías que Sara era la mujer de Abraham. Yo también, le dice Dios allí, te detuve de pecar contra mí. Yo leo eso, mis amigos, y digo: gracias, Señor. Realmente no sabemos cuántas veces nos has prevenido y protegido contra el pecado. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, ahora llegamos al versículo 7. Génesis 27, allí vamos a avanzar, pero antes vamos a orar a Dios. Gracias, Dios, por tu palabra escrita. Gracias por tu proceder en la vida de Abraham, Sara y aquel rey Abimelec. Y gracias porque esta escritura que tiene tanto tiempo nos es útil a nosotros hoy. El corazón humano no cambia. Tuya es la obra de salvación y tuya es la victoria sobre el pecado, Dios. Te pedimos que nos hables en esta oportunidad por tu palabra escrita y por operación del Espíritu Santo, iluminándonos en nuestro entendimiento y corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amigos, como les decía, llegamos a Génesis 27. Dios le dice a Abimelec: ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Quiero decirles que esta es la primera mención de la palabra profeta en toda la Biblia. Es importante que le prestemos atención a eso. Devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Dios le va a recordar a Abimelec el hecho de que este hombre, Abraham, había sido investido con una dignidad sagrada y tenía una relación especial con Dios. Ahora, aquello fue un trago difícil para Abraham. Pensar que fue descubierto en una mentira delante de un inconverso, un hombre de este mundo. Dios tiene que recordarle a Abimelec que Abraham es un hombre de Dios. Y es una lástima que Abraham no haya sido honesto y directo y que no haya dado un testimonio al hecho de que él era un hombre de Dios, en vez de que Dios tuviera que intervenir a causa de su pecado, el pecado de Abraham. ¿Alguna vez se preguntó, pero esta acaso no es la segunda vez que Abraham mintió? ¿Por qué Dios no lo castigó? ¿Por qué Dios no lo mató? Cuando pienso en esa pregunta, mi amigo, tengo que recordar que Dios no mató a Abraham por la misma razón que todavía no me mató a mí. Yo he cometido similares pecados. Tantas veces en mi vida cristiana tuve que apropiarme de 1 de Juan 1:9, confesar pecado y entender que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerdo haberle dicho a Dios: Señor, gracias por perdonarme y limpiarme, no lo voy a hacer específicamente nunca más. Pero sabe, con el pasar del tiempo, la debilidad de la carne se hizo presente algunas veces y fui culpable del mismo pecado más de una vez. Luego iba, lo confesaba de nuevo y Dios me limpiaba y perdonaba, porque Él lo promete en su palabra. Pero atención, esto es un proceso que debe ser honesto. Dios no me destruyó, no me mató, permitió que yo continuara. Así que no seamos tan críticos con Abraham. Si usted se está preguntando por qué Dios no castigó a Abraham, bueno, mejor pregúntese por qué Dios todavía no lo hizo conmigo. Ahora bien, Dios dijo que Abraham era profeta. La gente honraba a los profetas, ya que al profeta, si era profeta de Dios, la gente lo tenía en alta estima en aquel contexto. Entonces el profeta no era una persona que fuera a recibir el odio de nadie. Pero, mis amigos, Abraham era un simple mortal. No hay duda en cuanto a eso, pero yo quiero que usted vea lo que hace Abimelec aquí.
Permítame leerle el versículo. Dice: devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana, llamó a sus siervos, dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Debe haber habido temor de Dios en ese territorio, temor a Dios, ya que leemos que temieron en gran manera. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Qué nos hiciste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Sabe, amigo, no hay nada peor que un hombre del mundo tenga que reprender a un hijo de Dios por lo malo que está haciendo. Eso me asusta y avergüenza. Me hace querer vivir bien ante mi prójimo, ante los demás. Yo no quiero tener que enfrentar al mundo, a la gente de este mundo, y admitir que procedí mal. Bueno, la única manera de evitar eso es procediendo siempre bien, haciendo las cosas bien. Y si Abraham hubiera dicho la verdad desde un principio, no hubiera habido ningún problema. Pero él mintió, y mintió por segunda vez en lo mismo. Abimelec, un hombre del mundo, tuvo que reprender a un hijo de Dios. Llegó el punto de decir: un momento, ¿qué has hecho? ¿En qué pequé contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Ah, es increíble, ¿eh? Abimelec estaba hablando casi como si fuera un hombre de Dios. Uno hasta pensaría que es un profeta de Dios, un predicador enviado para darle el mensaje a Abraham. En el versículo 10 le dice: ¿qué pensabas para que hicieses esto? ¿Qué has visto en mí que te hizo mentir? ¿Había algo en mí que no te inspiraba confianza? Bueno, Abraham sale con una defensa, y una defensa muy pobre. Él le responde a Abimelec en el versículo 11, dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. En otras palabras, estaba dudando y prejuzgando a Abimelec cuando llegó a aquel lugar. Ahora, mis amigos, entiendo que en aquel lugar había un temor de Dios. Uno puede leer el capítulo 20 en su totalidad y verá que tanto Abimelec como sus siervos eran conscientes de la existencia de Dios en ese pequeño reino. Y Abraham, cuando dijo, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, estaba prejuzgando y equivocadamente la situación. Lo que Abraham dice, en otras palabras, es, pensé que el temor de Dios no existía en este lugar. Bueno, Abraham, ¿quién eres para juzgar la situación? ¿Se da cuenta, amigo? Aquí tenemos una lección para nosotros. Creo que muchas veces juzgamos a los demás y llegamos a conclusiones basadas en nuestros prejuicios, preconceptos o temores. Y no debemos hacer así. Es lamentable cómo Abraham aquí ofrece una excusa muy débil. En el versículo 12 dice, bueno, la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Bueno, es una manera sutil de mentir, una pequeña prevaricación. Si Abimelec quedó satisfecho con la explicación de Abraham o no, no lo sé, pero él hace una compensación por su propia defensa. Dice versículo 14, entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara, su mujer. Y luego Abimelec le dice en el versículo 15, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Abimelec está actuando de la manera que un creyente debería actuar. Fíjese qué manera de comportarse la de Abraham que tiene que aprender de un inconverso. Y mis amigos, yo en lo personal también he aprendido lecciones de esa manera. Desde luego que fueron experiencias vergonzosas. Recuerdo en una ocasión yo era creyente, aprendí una lección muy valiosa de parte de un inconverso. Ese hombre sabía que yo era creyente y estoy seguro que me catalogó como un hipócrita. Yo tuve que ir y decirle lo que sentía, que yo era un creyente, pero mi comportamiento no había sido el que debía ser en esa oportunidad, que por favor me perdonara. Saben, es difícil de hacer eso, mi amigo, pero es algo que debemos hacer los creyentes. Usted me ha escuchado decir en varias oportunidades que nunca fui el hombre que quise ser o que debía ser. Nunca logré ser el ministro de Dios que quise ser. Nunca produje el tipo de trabajo que quise producir para Dios. Lo dije varias veces y es verdad.
y lo siento mucho por esos fracasos. Pero todo lo que le puedo decir es esto: quiero aprovechar cada oportunidad y continuar. Quiero ser mejor hoy y en los días que tengo por delante, y Dios conoce mi corazón. Así que en este versículo 15 tenemos a Abimelec comportándose como se debería comportar un creyente, si bien aparentemente él no lo era. Él dijo: «He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca». Ahora fíjese lo que le dice a Sara. Yo creo que hay aquí un poco de sarcasmo porque, bueno, tal vez usted no esté de acuerdo conmigo, pero dice: «He aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano». ¿No cree que hay algo de sarcasmo allí? He dado 1000 monedas de plata a tu hermano. ¿Ve? La mentira fue: ella es mi hermana. Y ahora usted dirá: pero eso fue una verdad a medias. Ya lo sé, pero una verdad a medias es una mentira. Y a veces un poco de viveza para cubrir la verdad es peor que una mentira directa. Creo que aquí Abimelec le está contestando con sarcasmo a ellos. Dice así: «He aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos». Y así fue vindicada. Bueno, mis amigos, Abraham fue reconvenido por Abimelec. Y ahora Sara tenía que ser reprendida, ya que ella cumplió su parte también en la mentira. Ella no puede eludir su responsabilidad. Ella se había puesto de acuerdo con Abraham en cuanto a esta mentira, en cuanto a decirle a Abimelec que no eran marido y mujer. Y ella también participó de esa mentira. Ellos eran marido y mujer. Sí, eran medio hermanos, sí, pero seguían siendo marido y mujer. Estaban casados, eran un matrimonio. Y aquella verdad a medias la habían diseñado para convencer a Abimelec de que no estaban casados. Por lo tanto, ante Dios pecaron. Ahora, permítame decirlo de nuevo: Dios no destruyó a Abraham ni tampoco a Sara. No rompió su pacto con Abraham a causa de esos pecados, porque Dios hizo un pacto con Abraham y Dios no puede romper sus pactos. Pero este fue un trago amargo para Abraham y también para Sara. Cuando tenemos que admitir que hicimos mal las cosas, siempre es un trago amargo. Pero debemos hacerlo, ¿eh? Debemos decir: estuve mal, lo siento, te ofrezco mis disculpas. No puedo hacer ya más nada sino pedirte perdón. Ahora, yo miro hacia atrás, mi vida como papá, y Dios me ha dado hijos. Y yo les he dicho: muchachos, su madre y yo hemos estado casados por bastante tiempo, estamos muy contentos de que vinieran a celebrar con nosotros. Yo debo haber hecho algunas cosas bien, porque los dos están en el camino del Señor, y eso es de mucha alegría para mí, pero sé que también cometí errores y no siempre fui un padre perfecto. Si ustedes tienen algo en mente, algún momento en el cual les fallé, quiero que sepan que lo siento mucho y les pido que me perdonen. No siempre fui el padre que quise ser o que debería haber sido. Saben, mis amigos, no fue algo sencillo de hacer para mí. Siempre cuesta admitir que uno está mal en algo o que se equivocó. Cuesta mucho pedir perdón. Tal vez no sea su caso, pero para mí es difícil. Es orgullo. Ese pecado nunca ha sido erradicado de mi vida. Bueno, esa es una experiencia reciente. Tener que pedir disculpas por no haber hecho una buena obra o una obra perfecta, por haber fallado en ciertos puntos. Pero saben, fue muy lindo porque pude sacarme ese peso de mi corazón. No estaba pensando en nada en particular que haya hecho mal, algo grave, algo serio. No tenía en mente ningún evento en particular, ni ninguna mentira que le haya dicho a mis hijos. De hecho, no estaba pensando en nada específico. Yo solo quería que supieran que si en algún momento me equivoqué, lo sentía mucho y les pedía perdón. Así que encontramos que tanto Abraham como Sara son reprendidos de parte de un hombre mundano, un hombre que no era creyente, ya que Dios nunca había hecho un pacto con ellos, con estos gentiles. Bueno, llegamos al final del capítulo 20 y leemos entonces Abraham oró a Dios. Ahora es maravilloso cómo Dios respalda a Abraham. Lo presenta como su siervo, su profeta, a él lo hace orar. En el versículo 7 vemos que él es llamado profeta, pero aquí él actúa como un sacerdote, podríamos decir. Abraham ora a Dios a favor de Abimelec. Fíjese que en el versículo 7 dice: ahora pues,
Devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Dios le dijo, este hombre es genuino, te mintió, lo sé, pero voy a restaurarlo, voy a limpiarlo, y él va a estar en comunión conmigo, y uno de estos días va a orar por ti. Y más allá de su error, vas a apreciar a este hombre. Más allá de su error, más allá de su pecado, más allá de que te mintió. Un día verás que es un verdadero hombre de Dios, es un profeta, y va a hacer el ministerio de sacerdote, va a interceder por ti, va a orar por ti. Leemos entonces en el versículo 17, entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. ¿Se da cuenta? En el versículo 4 Abimelec le dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Señor, hemos sido personas morales, hemos vivido justamente. ¿Matarás todo este grupo porque este hombre mintió? Y el Señor respondió, no toques a su mujer, no toques a la mujer de Abraham, yo te voy a salvar. Mis amigos, en todo este contexto, al fin y al cabo, Abraham prueba ser un hombre de Dios. Más allá de su mentira, él ahora está de vuelta en comunión con Dios. Ahora, esto debe ser de ánimo para nosotros. De ánimo, mi amigo, porque siempre podemos regresar a Dios, confesar y apartarnos de nuestro pecado y continuar. Seguir adelante a donde dejamos. Puede que esté hablándole a alguien que está fuera de comunión con Dios en esta hora, en estos días. Tal vez usted haya mentido, tal vez haya pecado en el corazón que nunca ha sido limpiado. Usted está viviendo, tal vez, yo no lo veo y no lo sé, tal vez está viviendo una mentira y es culpable. Quizás no abandona ese pecado. Bueno, no lo confesó todavía. Ese pecado permanece como barrera entre usted y Dios. Su vida de oración es nula, no está obteniendo ninguna victoria en la vida, no está siendo testimonio eficaz. Abraham no tenía testimonio ante Abimelec, su vida de oración no funcionaba, su lectura bíblica, no va para ningún lado. Usted no está disfrutando la vida cristiana, no siente gozo, no tiene satisfacción al servir a Dios. Pero qué lindo cómo termina este capítulo al fin y al cabo. Fíjese, Abraham está de nuevo en comunión con Dios y ahora está orando a favor de Abimelec. Bueno, lo que Dios hizo por Abraham puede hacerlo por usted y por mí, mi amigo. Lo hizo con David, luego del adulterio y del asesinato. David confesó y se apartó de su pecado. No regresó nunca más a eso. Dios restauró a David. David pasó a ser un hombre con un corazón según el corazón de Dios. Y Dios lo usó de una manera maravillosa. Y él pasó a ser un instrumento en las manos de Dios. Ahora, mi amigo, eso puede ser realidad en su vida también. Puede ser una realidad en mi vida. No sé dónde está usted con el Señor. No sé qué pasos dio con temor o vergüenza. Tal vez mintió, se involucró en pecados que detuvieron, impidieron la comunión o están impidiendo la comunión con Dios. Puede que usted se encuentre en la misma posición que Abraham y Sara en Génesis 20. Ellos tenían una barrera que los separaba de Dios. Habían mentido, los dos, Le habían hecho creer a Abimelec que no estaban casados. Dios los restauró, los protegió, los respaldó. Y ahora, terminando el capítulo, están nuevamente en comunión con Dios. Están en una posición en la cual Dios escucha y responde las oraciones. Abraham oró a Dios, Dios sanó a Abimelec y a su mujer, a sus siervas, y tuvieron hijos. Bueno, qué gozo y qué bendición que este capítulo termine así. Y dice, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Y yo pregunto, ¿cuántas veces fue restaurado a Abraham? Bueno, uno estudia aquí Génesis y entiende que varias veces. En el capítulo 12 descendió a Egipto. Creo que eso fue falta de fe y confianza en Dios. Dios le había dicho que fuera a la tierra que le mostraría. Cuando Dios nos dice que vayamos a algún lado, podemos tener la seguridad que Él va a proveer y va a estar allí. Pero cuando el hambre vino en aquel capítulo, ¿qué hizo Abraham? Se fue a Egipto, se deslizó, y mientras estaba en Egipto, le mintió al faraón. Dijo que Sara era su hermana, haciéndole creer a faraón que no estaban casados. Y en aquella oportunidad, Dios los restauró.
Al llegar al capítulo 13, vemos que él regresó al altar, regresó al lugar de bendición y Dios lo restauró. En el capítulo 20, una vez más, se deslizó y usted se pregunta, ¿cuántas veces perdona Dios a un hombre y le da un nuevo comienzo? ¿Cuántas veces Dios lo perdonó a usted? ¿Cuántas veces me perdonó a mí? ¿Cuántos comienzos tuvimos? Dios puede trazar un límite y una raya, pero entienda que la gracia de Dios está dispuesta a respaldarnos, restaurar nuestra comunión y volvernos a utilizar. Sí, mi amigo, me encanta la manera en que este capítulo termina. Me da mucho ánimo. Abraham está de nuevo en comunión con Dios y en el versículo 18 cierra el capítulo diciendo: Jehová había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Y ahora vemos que Dios responde las oraciones de Abraham. Él está nuevamente en comunión, hay esperanza para usted también, mi amigo, y para mí. Usted se preguntará, ¿qué debo hacer? Bueno, tome su Biblia y ábrala allí en Primera de Juan 1:9. Puede que sepa el versículo, pero mírelo, léalo, refresque su memoria, hágalo suyo en experiencia. El texto dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, esto es algo condicional, si confesamos. Confesar significa decir lo mismo que hice delante de Dios, juzgando la situación. En el caso de Abraham, él tuvo que admitir que mintió. Él tuvo que decir, mentí, procedí mal, procedimos mal. Eso es confesión. Ahora bien, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de maldad. Hay un hombre en el cielo en este momento que murió por nuestros pecados, esos pecados que usted está confesando. Esa persona es el Señor Jesucristo resucitado. Y Dios, siendo fiel con el Señor Jesucristo, va a perdonarlo a usted, mi amigo, y limpiarlo de todo mal, de toda maldad, darle un nuevo comienzo. A usted, mi amigo, a usted, señora, señorita, a mí también. Viva en experiencia ese versículo en su vida, mi amigo. En una de esas ya lo sabe de memoria. Aplíquelo a su vida cristiana. Si confesamos nuestros pecados, el Padre es fiel al Hijo, quien murió por nuestros pecados, y Dios va a perdonarnos. Dios va a perdonarle, mi amigo. Dios va a limpiarlo y va a darle un nuevo comienzo, al igual que a Abraham. Gracias a Dios. Bueno, con esto terminamos nuestro espacio de estudio bíblico por hoy. Gracias por acompañarnos. Por favor, no deje de orar por nosotros, apoyando nuestras vidas y nuestro ministerio. Será hasta nuestro próximo encuentro, si Dios quiere. Muchas gracias.